Increíble revelación. Millonario regresa a casa y descubre a sus gemelas abandonadas en la luz del pasado. Alejandro, un hombre de 35 años, miraba por la ventana del autobús mientras el paisaje se desfilaba ante sus ojos, un mosaico de recuerdos y sentimientos encontrados. El polvo de su pueblo natal se alzaba en el aire como un eco de su pasado, lleno de secretos y reproches. Su mente no paraba de recordar a su madre, una mujer de carácter fuerte y determinante que había sacrificado tanto por él. Pero sus lágrimas, que solían fluir libres, se habían vuelto un torrente de sentimientos en conflicto al pensar que el fin de su madre también marcaba el fin de esa relación compleja. El bus se detuvo y la calidez del pueblo le dio un golpe en el pecho. El aroma del pan caliente llenaba el aire, mientras que en cada esquina resonaban las risas de los niños, tan diferentes a los ecos de soledad que había sentido al escalar en el mundo empresarial. Allí, en esas calles polvorientas, la esencia de su infancia vibraba, pero la mirada de sus antiguos vecinos lo atravesaba como un puñal. Sabían que era rico, que se había alejado, y lo veían como un extraño. Su estatus de millonario no lo había hecho bienvenido. Al llegar a su casa, el silencio le recibió. Dentro, la habitación era un espacio triste, lleno de objetos cotidianamente ordinarios, pero para él, estaba impregnada de nostalgias. Cuando el momento llegó, el entierro de su madre fue un acto que cargaba más que solo tierra y flores. En la soledad de su dolor, un viejo amigo le acercó un sobre desgastado. «Te pertenece», murmuró éste, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Al abrirlo, Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Unas fotos de dos pequeñas con sus rasgos lo miraban con inocencia y tristeza. Tenía gemelas, Alicia y Valentina, a quienes su madre había ocultado hasta el último momento. La revelación lo golpeó como un huracán. Su madre, la mujer que lo había empujado a salir al mundo, había mantenido un pedazo de su vida en la oscuridad. Con el dolor atravesado en el pecho, se enteró que sus hijas vivían en un hogar de cuidado, lejos de la vida lujosa que él había construido. ¿Cómo pudo hacerme esto?, se preguntó mientras las lágrimas caían silenciosas. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que se acercaba al hogar de cuidado, cada paso lo acercaba a sus hijas y a la vez, lo alejaba de su propia realidad. Esa distancia emocional era palpable, huellas de reproche llenaban el aire. Con su corazón latiendo fuerte en su pecho, se enfrentó a la mirada de Alicia y Valentina. ¿Por qué ahora, papá?, resonó en su mente una y otra vez. La carga de esos años de ausencia lo asfixiaba. Con cada intento de acercarse a ellas, el remordimiento le pesaba aún más y se preguntaba si realmente estaba dispuesto a pagar el precio de su éxito. Mientras escuchaba las risas distantes de las niñas en el jardín, Alejandro comprendió que estaba ante una decisión crucial: perseguir su sueño de grandeza o abrir su corazón para reparar los lazos de sangre que tanto había descuidado. Con el viento soplando en su rostro, sabía que el camino hacia la redención apenas comenzaba. ¿Podrá Alejandro enfrentarse a su pasado y convertirse en el padre que sus hijas merecen? La sensación de incertidumbre lo envolvía mientras se sentaba en la pequeña sala del hogar de cuidado. Las paredes estaban decoradas con dibujos coloridos hechos por los niños, pero para Alejandro, cada trazo representaba un año perdido, una vida que jamás conoció. Sus ojos buscaban a las gemelas entre los rostros inocentes, pero solo encontró a dos figuras, jugando al sol. La risa de Alicia y Valentina resonaba en su mente como música lejana, dulce y desgarradora al mismo tiempo. Respiró hondo y trató de calmarse. Era el momento. Con un paso vacilante, se acercó. Para ellas, él era un extraño, un misterio en medio de la cotidianidad. ¿Cómo se presenta un padre que nunca estuvo? Las imágenes de su madre y su desconfianza llenaron su mente mientras miraba las pequeñas caras. Alicia, la mayor, con trenzas rubias y ojos brillantes, fue la primera en notarlo.
¿Quién eres tú?, preguntó francamente, sin rastro de miedo, solo curiosidad infantil. Esa simple pregunta hizo que el mundo se detuviera para Alejandro. Soy tu papá, respondió con voz temblorosa. Las palabras parecieron pesar más que 1000 piedras. Valentina, un poco más tímida, se apresuró a esconderse detrás de su hermana, apretando un muñeco de peluche contra su pecho. ¿Papá? Nunca has estado aquí, dijo Alicia, su voz era clara y desafiante. Su inocente franqueza le atravesó el corazón como un cuchillo. La verdad era innegable, él había fallado. Lo siento, murmuró, su pecho apretándose con una mezcla de vergüenza y dolor. Nunca debería haber dejado que esto sucediera. Quiero que me conozcan. Quiero ser parte de sus vidas. Las gemelas intercambiaron miradas como si intentaran descifrar sus intenciones. Alejandro sintió que el aire se tornaba pesado, cada segundo se volvía agonizante. ¿Puedes enseñarnos a andar en bicicleta?, preguntó Valentina de repente, su voz suave contrastando con la bravura de su hermana. Él sonrió con melancolía, evocando recuerdos de su propia infancia. Claro, me encantaría. Pero en su alma, sabía que no era tan simple. No podía simplemente llenar el vacío con promesas de paseos y risas. La sombra de los años ausentes era un peso aplastante que debía enfrentarse. Los siguientes días en el hogar de cuidado fueron un impulso para Alejandro. Cada momento con las gemelas era un torbellino de emociones, una mezcla de alegría y estrés. Sin embargo, parecía que cuanto más intentaba acercarse, más se sentía la barrera entre ellos. Alicia era la más resistente, cuestionando sus intenciones, mientras que Valentina, con su ternura, abría pequeños espacios en su corazón. Fue en una tarde nublada, durante un intento fallido de armar un rompecabezas en la sala de juegos, cuando un nuevo conflicto afloró. No necesito un papá ahora, dijo Alicia, con lágrimas en los ojos. Teníamos una vida antes de que llegases. Las palabras de su hija lo golpearon como un balde de agua fría. Tienes razón, he sido un extraño. He sido egoísta. Les prometo que estoy aquí para quedarme. Si me dan una oportunidad, haré todo lo posible para hacer lo que necesitan. Alicia lo miró con desconfianza, pero Valentina tomó su mano. ¿Puedes traer a mamá de vuelta? Alejandro sintió que el mundo se le caía de nuevo. Aquella pregunta inocente le recordó el abismo entre lo que deseaba y la realidad que lo rodeaba. No sabía cómo explicarles que su madre no volvería. De hecho, su muerte dejó un vacío que sentía cada vez que miraba a sus hijas, ecos del pasado que anhelaba cambiar. Luchó con sus emociones, pero al fin, no pudo más que sollozar en silencio. Estaba atrapado entre un deseo feroz por repararlo todo y el terror de que su historia pudiera estar condenada a repetir los errores del pasado. Justo en ese momento, el director del hogar, un hombre de mirada comprensiva, se acercó. Alejandro, hay algo importante que debería saber sobre su madre. No todo es lo que parece. Los ojos de Alejandro se abrieron, la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Qué más había en su historia? ¿Qué secretos? ¿Caerían como hojas secas? Sin duda, el camino hacia la redención estaba lleno de sorpresas y debía estar preparado para enfrentarlas. Los ojos de Alejandro se fijaron en el director, la confusión y la curiosidad luchaban por salir a la superficie. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz temblaba, el pulso se le aceleraba mientras el director se acomodaba en una silla, como si preparara el escenario para una trama que cambiaría todo. No es fácil hablar de ello, Alejandro. La vida de las gemelas ha estado llena de altibajos desde que su madre, desde su partida, comenzó el hombre, su tono grave. Alicia y Valentina no solo han perdido a su madre. Vas a necesitar conocer la historia completa. Es necesaria para entender la relación que, quizás, puedas construir con ellas. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por favor, dímelo todo. La esperanza y el miedo se entrelazaban en su pecho. Cuando su madre se fue, ella no solo las dejó, también había dejado atrás secretos. Eran asuntos que ella nunca reveló ni a mí. Y la verdad es que las gemelas son más que sus hijas. Son herederas de una fortuna que su madre mantenía en secreto. Esas palabras cortaron el aire. Alejandro se quedó boquiabierto. ¿Fortuna?
Su mente daba vueltas tratando de asimilar esta nueva información. ¿Fortuna? ¿Qué clase de fortuna? Su identidad, tan ligada a los años de ausencia y arrepentimiento, parecía desvanecerse en la bruma de lo inesperado. El director tomó un respiro profundo. Su madre tenía un matrimonio oculto con un hombre acaudalado. Él había establecido un fideicomiso para las gemelas, algo que quedaría a su disposición cuando cumplieran cierta edad. Eso explica por qué ella nunca te lo mencionó. No creía necesario, o quizás quería protegerlas de su pasado. Alejandro se frotó la cara con las manos, asimilando cada palabra. Las gemelas eran herederas y él había sido un fantasma en sus vidas. La posibilidad de una fortuna le parecía agridulce. ¿Y ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Qué sucederá con ellas? El director lo miró fijamente. Eso depende de ti. Si decides quedarte y ser parte de sus vidas, hay un camino hacia la legalidad que debes recorrer. Si no, podrías perder la oportunidad de crear una familia, y lo que ella dejó podría permanecer en manos de otros. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. No quiero que las gemelas crezcan sin un padre, pero tampoco quiero ser un extraño que aparece por interés. Su corazón estalló con nuevos temores. Se sentía como si cada decisión lo hiciera tambalear al borde de un abismo. Afuera, la lluvia comenzó a caer pesadamente sobre el techo del hogar, cada gota parecía aplastar su esperanza. Las risas de las gemelas, en el fondo de su mente, se mezclaban con la tormenta. Justo entonces, Valentina apareció en la sala, con su muñeco de peluche aún en mano. Sus ojos grandes reflejaban una curiosidad inocente, pero Alejandro pudo ver una ligera huella de preocupación. «Papá», preguntó, rompiendo la tensión del momento. «¿Vas a quedarte?» Alejandro sintió que el mundo se detenía. En ese instante, supo que su compromiso iba más allá de la fortuna. Era acerca de construir un hogar, de corregir su doloroso pasado y ser el padre que sus hijas merecían. «Voy a quedarme, Valentina. Quiero que me conozcan. Estoy aquí para ustedes». Valentina sonrió ligeramente, pero Alejandro notó que Alicia permanecía en las sombras, aún escéptica. En su corazón, sabía que no sería un camino fácil. Mientras la lluvia seguía su curso, el director se puso de pie, asintiendo satisfecho. «Tienes una batalla por delante, Alejandro. Prepárate, porque pronto descubrirás que la historia de su madre tiene más giros de lo que imaginas. No son solo gemelas perdidas, son parte de un legado que puede cambiarlo todo». Las últimas palabras del director reverberaron en la mente de Alejandro. El peso de la verdad lo había golpeado con fuerza, pero estaba decidido a enfrentarlo. Con el corazón en un puño, Alejandro miró hacia la salida mientras las gemelas se acercaban a él. «Esto recién comienza», pensó, la lluvia seguía cayendo, pero esa no era la única tormenta que se aproximaba. Algo en el corazón de Alejandro le decía que muy pronto, nuevos secretos saldrían a la luz, y la lucha por la vida de sus hijas apenas había comenzado. ¿Qué misterios más llevaría consigo el legado de su madre? ¿Cuáles serían las verdades que aún quedaban por salir a la luz? El sonido de la lluvia era implacable, golpeando los cristales como un recordatorio del caos emocional que Alejandro enfrentaba. Las risas de Valentina apenas rompían el ambiente tenso, y la ansiedad crecía en el aire a medida que esperaban la respuesta de Alicia, quien se mantenía a un lado, observando desde la distancia. «Alicia, ven aquí», dijo Alejandro, su voz sonando más firme de lo que se sentía. «Quiero hablar contigo». Ella titubeó, pero finalmente se acercó, sus pasos cortos y cautelosos. Sus ojos, que antes brillaban con inocencia, ahora parecían un océano de desconfianza. «No quiero que seas el héroe, solo porque lo dicen los adultos», dijo con un tono desafiante. «¿Qué sabes tú de ser un padre?». Las palabras de Alicia impactaron como un balde de agua fría. Alejandro sintió una mezcla de vergüenza y culpa, él había fallado a su familia en el pasado. «Lo sé», respondió con sinceridad. «He cometido errores, pero estoy aquí para corregirlos. No espero que me perdones de inmediato, pero quiero que sepas que no me importa tu pasado». «Lo que quiero saber es por qué ahora y no antes», interrumpió Alicia.
Su mirada desafiante era una barrera que él necesitaba derribar. Porque he estado perdido, confesó Alejandro, el dolor asomando a su voz. He llevado esa carga conmigo por años. Más que nada, quiero ser parte de sus vidas. Ustedes son mi familia, y aunque pueda parecer tarde, estoy aquí para aprender a ser el padre que merecen. La habitación quedó en silencio por un momento, el único sonido era el traqueteo de la lluvia. Valentina, llena de inocencia, miró alternativamente entre su hermana y su padre, notando la tensión. ¿Podemos ser una familia?, preguntó, rompiendo el silencio como un rayo de luz en medio de un temporal. Alicia parecía desconcertada por la inesperada pregunta de su hermana. Fue un instante en el que la vulnerabilidad se hizo palpable. No lo sé, murmuró, antes de mirar a Alejandro. ¿Qué harás para probarlo? Afuera, el cielo pareció abrirse un poco, mostrando tonos de gris más claros, como si el mundo también esperara la respuesta de Alejandro. Quiero aprender a conocerlas, a entenderlas, contestó con sinceridad. No será fácil, pero quiero hacer todo lo posible para ser el padre que las gemelas necesitan. La expresión de Alicia comenzó a suavizarse, pero aún había un resquicio de desconfianza en su mirada. Las cosas no cambiarán de la noche a la mañana. Debes saber que el destino es incierto, sobre todo al mirar hacia el pasado. Entiendo, dijo Alejandro, sintiendo que esas palabras eran un pequeño triunfo. Pero estoy decidido a estar aquí, sin importar lo difícil que sea. Sé que debemos reconstruir, y eso requirió tiempo y esfuerzo. Estoy dispuesto a dar ese paso, ¿podremos darlo juntos? Valentina, ansiosa por ver a su hermana abrirse, abrazó a Alicia por la cintura. Por favor, acepta. Solo queremos ser una familia, dijo, sus ojos grandes brillando con una mezcla de alegría y esperanza, y entonces, sucedió algo inesperado. Un tenue rayo de luz se filtró entre las nubes, iluminando momentáneamente el hogar con un cálido resplandor. Alicia hizo un esfuerzo por sonreír, y fue un gesto tan pequeño, pero tan significativo. Está bien, daré el primer paso, dijo, su voz apenas un hilo. De repente, el sonido de un teléfono rompió la atmósfera, vibrando sobre la mesa. Alejandro miró a su alrededor. Es el director, dijo, y el miedo volvió a colarse en su corazón. ¿Qué habrá sucedido? Mientras Alejandro contestaba, una inquietud recorrió su mente. La sonrisa en el rostro de Alicia se desvaneció y, sin saberlo, estaban a un paso de nuevas revelaciones que pondrían a prueba todo lo que estaban intentando construir. Hay algo más que debe saber sobre su madre, dijo el director al otro lado de la línea, y Alejandro sintió que su estómago se encogía. Y puede que cambie todo. Las palabras se resonaban en su mente, una advertencia que resonaría con fuerza en los días siguientes. ¿Qué más secretos guardaba el pasado de su madre? ¿Cómo afectaría eso a la nueva vida que estaban comenzando a formar juntos? Sus latidos resonaban con la inseguridad del futuro, dejando fluir un repentino torrente de preguntas. El murmullo del director se volvió un eco distante en la mente de Alejandro. ¿Qué más? Fue lo único que pudo articular, su voz resonando como un ladrido bajo el peso de la incertidumbre. El corazón le latía con fuerza, como un tambor que marcaba el ritmo de su ansiedad. La habitación se detuvo en un silencio tenso. Incluso Valentina dejó de moverse, incapaz de comprender la gravedad que se cernía sobre ellos. Tu ex esposa, su madre, ha estado enferma, Alejandro, continuó el director, y cada palabra parecía un balde de agua helada. Y su condición ha sido más seria de lo que te han contado. Ella ha estado ausente no solo por voluntad propia, sino por su salud. Lo que te estoy diciendo es que podría no estar en condiciones de cuidar de las gemelas. Las palabras del director se hundieron en el aire como un ancla. Alejandro sintió un nudo en la garganta, el dolor de las revelaciones se sumó a la culpa que ya llevaba por no haber estado presente antes. ¿Y las gemelas? ¿Están bien?, preguntó, su voz quebrada, viendo de reojo cómo Alicia procesaba la información. Están seguras, garantizó el director, pero necesitan estabilidad. Necesitan de ti más que nunca. Alejandro colgó el teléfono, y el silencio casi se volvió asfixiante. Alicia lo miraba ahora con preocupación, su franqueza había cedido ante un nuevo miedo.
La desconfianza seguía allí, pero junto a ella brotaba algo diferente, un leve destello de esperanza. Alejandro se sintió abrumado, un torrente de emociones se desbordaba en su interior. ¿Qué significaba todo esto para su familia reconstruida? ¿Qué pasó?, preguntó Alicia, su voz temblando ligeramente. ¿Qué te dijo? Se acercó un paso más, y Alejandro vio su angustia reflejada en sus ojos. No era solo sobre él ya. Era también sobre ella, sobre Valentina, sobre una madre que había fallado en cuidar de sus hijas. Algo no está bien con tu madre, respondió Alejandro, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Ella ha estado enferma y tal vez no pueda hacerse cargo de ustedes. Necesito saber qué hacemos con esto. Alicia titubeó. Las emociones que flotaban entre ellos, sus inseguridades, los sentimientos que apenas estaban empezando a surgir, parecían encontrar un nuevo terreno inexplorado. ¿Y qué se supone que haremos? Su voz se alzó, la frustración asomando como una marea. ¿Vas a ser su defensor y a salvarnos de esto? Quiero hacer lo correcto, respondió Alejandro, sintiendo la urgencia de unirlos. No quiero que esto sea solo una carga más. Quiero ser un buen padre. Para los dos. Valentina abrazó la pierna de Alejandro, poniendo su pequeña mano sobre su muslo como si buscara apoyo. La imagen de su hija, con sus ojos llenos de esperanza, lo empujó hacia adelante. Podemos encontrar la manera de hacerlo, dijo, su voz más firme. Si enfrentamos esto juntos, encontraremos la luz al final del túnel. No sé si estoy lista para eso, contrapuso Alicia, la confusión dibujándose en su rostro. ¿Y si no puedes cumplir con tu promesa? Alejandro sintió una chispa de frustración, pero sabía que no era el momento para tambalearse. No tengo todas las respuestas, pero puedo prometerte que no me rendiré. Ben y yo nos ocuparemos de esto, lo haremos por ustedes. Las palabras parecieron calar hondo, aunque la desconfianza no desaparecía del todo, había un hilo de posibilidad que comenzaba a entrelazarse en su nueva realidad. Valentina, notando la tensión, alzó su mano. ¿Podemos ser una familia mañana?, preguntó con su voz clara y sincera. Quiero que así sea, afirmó Alejandro, conteniendo con esfuerzo la emoción que amenazaba con desbordarse, mientras las dudas luchaban por despejarse, una sombra de preocupación se cernía sobre ellos. ¿Estarían listos para afrontar la verdad detrás del estado de su madre? Alejandro sabía que el camino apenas comenzaba, y que cada paso hacia adelante venía cargado de secretos que todavía debían revelarse. La lluvia afuera comenzó a calmarse, y en medio de ese silencio, una desesperante pregunta surgió en su mente. ¿Qué más había estado oculto en el pasado que pudiera definir su futuro? Sin respuesta, el tiempo se detuvo, dejando un eco sombrío de incertidumbre en el aire. El sol se escondía lentamente tras las nubes grises, y la atmósfera que había empezado a despejarse ahora amenazaba con arruinar el pequeño rayo de esperanza que había comenzado a tomar forma en el corazón de Alejandro. Mientras Valentina se aferraba a su pierna, Alejandro contemplaba el futuro con una mezcla de ansiedad y determinación. No sé por dónde empezar, murmuró, más para sí mismo que para los demás, pero su voz fue suficiente para atraer la mirada atenta de Alicia. Ella, aún con dudas agitándose en su interior, avanzó un paso más, la necesidad de respuesta contrastando con el temor que la paralizaba. Tal vez deberías hablar con ella, sugirió Alicia con suavidad, incapaz de ocultar el leve temblor en su voz. Tu madre. Si realmente no está bien, tal vez necesite tu ayuda. La idea resonó en él. Hablar con su madre, enfrentar la realidad de su situación, requería un valor que aún no sabía si poseía. Recordó la última vez que habían hablado, cuando ella decidió cerrar la puerta de su vida. La amarga espina de la separación lo desgarraba al recordar aquellos momentos. Lo haré, finalmente afirmó, sintiendo un renovado propósito. Lo haré por ellas. Necesito entender qué está pasando y qué significa esto para Valentina y para ti. Alicia lo observó de reojo, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Alejandro podía sentir su contemplativa mirada y, aunque no sabía cómo reaccionaría, la urgencia del momento lo empujó hacia adelante. Y yo estoy aquí para ti,
para nosotras, insistió Valentina, apretando su mano contra la pierna de Alejandro. Su inocencia le hacía desear un mundo perfecto, un mundo donde los problemas podían resolverse con un simple abrazo. Juntos, repitió Alejandro, con voz firme. Eso es lo que somos. Juntos, lo enfrentaremos. Sin embargo, el camino hacia la verdad de su madre estaba lleno de espinas. Se sintió atrapado entre dos mundos, el del padre que quería ser y el de un hijo que aún drenaba el dolor de un pasado no resuelto. De manera casi instintiva, Alejandro se dirigió hacia la puerta, buscando salir a la lluvia que había cesado pero aún dejaba el aire fresco, junto al aroma a tierra mojada. Voy a buscar a tu madre, expresó, tratando de infundir confianza en su propio corazón. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, notó el rostro de Alicia iluminado por un destello de preocupación. Espera, le dijo. ¿Estamos seguros de que ella está dispuesta a recibirte? ¿Qué pasa si no quiere verte? Si no ha estado bien, su voz se apagó, dejando en el aire la tensión de lo desconocido. Lo que menos necesita es otro abandono, reflexionó Alejandro en voz alta, sintiendo que cada palabra era un peso que tenía que cargar. No puedo dejar que esto la consuma de nuevo. Y no puedo hacerle esto a mis hijas. Un momento de silencio reinó entre ellos, alimentado por miradas llenas de incertidumbre. Valentina, aún sosteniendo la pierna de su padre, miraba a su madre como si esperara respuestas. La niña no sabía que la realidad era más complicada de lo que parecían las palabras. Alejandro inhaló hondo, impulsándose a sí mismo. Realmente debo hacerlo. No puedo evitar los problemas, solo puedo tratar de resolverlos. Vamos a traer a su madre de vuelta, y con ella, recuperar a las gemelas. Cruzando el umbral, dejó atrás su hogar, un refugio que se sentía frágil ante la tormenta. Las gotas de lluvia comenzaban a caer de nuevo, como si el cielo llorara por las decisiones que estaban a punto de tomarse. Mientras atravesaba la calle, pensaba en el camino que le quedaba por recorrer. La pregunta que le quemaba en el pecho era más potente que nunca: ¿estaba listo para enfrentar el pasado que lo había marcado? La respuesta aún se asentaba en alguna parte de su alma, lista para ser descubierta. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo, sacándolo de sus pensamientos. Miró la pantalla, era un mensaje de texto. Con manos temblorosas lo abrió, y al leerlo sus ojos se abrieron en shock. La revelación que contenía. Podía cambiar todo, pero, ¿estaba preparado para lo que había detrás de ese mensaje? Fueron unos segundos. Alejandro sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía mientras procesaba el contenido del mensaje. Sus ojos se aferraron a las palabras que parecían brillar con una luz propia en la pantalla, y su corazón comenzó a latir con una fuerza incontrolable. La revelación era un golpe a su ser: tu madre está en problemas, Alejandro. Necesita tu ayuda. No era solo un grito de auxilio, era una súplica. Respiró hondo, tratando de deshacerse del nudo que se había formado en su estómago. ¿Cómo puede ser que todo esté tan entrelazado? ¿Qué ha pasado? En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Volvió a leer el mensaje, como si en cada lectura pudiera descubrir algo más, alguna pista que lo guiara hacia la verdad más profunda. Valentina, sin entender la gravedad del asunto, tiró de su pantalón. «Papá, ¿estás bien?». Su voz, suave y llena de inocencia, lo sacó de su trance. Mirando a su hija, Alejandro se sintió en la encrucijada más importante de su vida. Estaba preparado para desafiar no solo a su madre, sino a los monstruos ocultos que atormentaban su pasado. «Sí, cariño», respondió con una sonrisa forzada, aunque su mirada seguía perdida en el horizonte. «Vamos, tengo que encontrar a mamá». Sin pensarlo más, comenzó a caminar con rapidez hacia el lugar que la última vez supo que ella frecuentaba, un pequeño café donde solían ir juntos cuando todo parecía normal. Durante el trayecto, la lluvia comenzó a caer de nuevo, pero esta vez no era solo agua, eran lágrimas que caían del cielo, como si compartieran su dolor. Las gotas frías cayeron sobre él, mientras su mente revivía los recuerdos de su madre, su risa, su tristeza, los momentos felices que habían compartido.
Todo lo que había querido construir había sido arrasado, y ahora, con cada paso hacia el café, sentía que iba desenterrando los viejos fantasmas. Al llegar, el lugar estaba más desolado de lo que recordaba. Las mesas estaban vacías, y el aroma a café apenas penetraba el aire. Se dirigió hacia el fondo del local, donde un viejo piano aún se mantenía en pie, silencioso y desgastado. Al fondo, una figura familiar se sentaba, perdida en sus pensamientos. Su madre, con un rostro demacrado y ojos vacíos, parecía no notar que él había entrado. «Hola, mamá». La dúctil voz de Alejandro apenas rompió el silencio. Ella levantó la vista, y en sus ojos brilló una chispa de reconocimiento, seguida de un mar de dolor que le atravesó el alma. La verdad que había estado evitando estaba frente a él, al borde de un abismo. ¿Alejandro? Su voz temblaba, llena de desconfianza. Era un eco del pasado, pero a la vez, la representación de la tristeza de un presente desgarrado. Alejandro dio un paso más, sintiendo que las viejas heridas aún sangraban. «Necesito saber qué pasó, mamá». «¿Qué te ha llevado a la pregunta?» Se quedó en el aire. No sabía si estaba listo para escuchar la respuesta. Miró sus manos, como si el peso de la verdad pudiera aplastarlo. «Es complicado, hijo. No quería que pasaras por esto», fue lo poco que pudo murmurar ella, y esas palabras le dolieron más que cualquier confesión que pudiera hacer. La tensión era palpable, el aire se sentía denso y pesado. Alejandro sintió cómo la fragilidad de su madre le transformaba la determinación en duda. «¿Pero por qué, mamá? Sabías que siempre estaríamos aquí para ti». Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. «No creo haber estado bien, no creo que nunca haya estado bien». Alejandro sintió que el mundo a su alrededor empezaba a desvanecerse. El amor, el dolor y la desesperación ahora estaban entrelazados en un solo hilo. La verdad estaba a un suspiro de ser liberada, y sin embargo, su corazón latía con miedo. Estaba preparado para enfrentar esta nueva carga. Mientras pensaba en todo lo que había pasado, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. El pitido resonó como un eco sordo en la grave tensión del momento. Con manos temblorosas, lo chequeó de nuevo y, al leer el contenido, su corazón se detuvo. ¿Qué otra revelación explosiva podría cambiar su vida y la de Valentina para siempre? El mensaje en la pantalla era breve pero devastador. «Alejandro, tu madre no está sola. Ella ha tomado decisiones desesperadas por tu bienestar». Las palabras lo golpearon como una ola fría, y su mente comenzó a girar en círculos caóticos. ¿Qué decisiones? ¿En qué se había metido? Valentina, con su pequeña mano ahora apretando la suya, lo miraba con ojos grandes que parecían preguntar más de lo que él podía responder. Alejandro cerró los ojos por un momento, intentando recobrar la compostura. «Esto no puede estar pasando», se decía a sí mismo, pero en su interior sabía que era real. Todo lo que había dejado atrás parecía estar regresando con fuerza, desatando un torrente de recuerdos que había tratado de enterrar. «Papá, ¿quién te escribió eso?» La voz de Valentina era un hilo de preocupación. Intentando ocultar su ansiedad, se agachó y la miró. «Es solo alguien del trabajo, cariño. Pero necesito que me ayudes a entender algo». La dulce inocencia de su hija lo tocó profundamente. Pero ¿cómo podía explicar este laberinto de dolor y secretos? Con el corazón palpitante, se volvió hacia su madre. «Mamá, por favor, necesito que me digas la verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te están amenazando?» Sus palabras cayeron como piedras en un estanque, reverberando por la sala vacía del café. Su madre empezó a temblar, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No puedes entender, Alejandro. Hay cosas que no puedes saber, que no quieres saber». Con cada frase, la barrera entre ellos parecía hacerse más gruesa, pero también más frágil. Alejandro estaba listo para romperla. «No, mamá. No puedes protegerme de esto. No puedo seguir viviendo en la oscuridad. Tú y yo, tenemos que enfrentarlo juntos». Ella lo miró fijamente, y en sus ojos hubo un destello de reconocimiento, como si finalmente viera la determinación que llevaba dentro. «No todos los secretos son fáciles de cargar, hijo. Hay cosas que decidí hacer porque creí que era lo mejor». Su voz temblaba,
pero había una chispa de valentía allí. Justo cuando Alejandro pensaba que iba a conseguir que hablara, un ruido sordo interrumpió la conversación. La puerta del café se abrió de golpe, y un hombre corpulento entró, su mirada dura recorriendo el lugar, como un cazador que ha encontrado su presa. La atmósfera cambió de inmediato, un aire de tensión se convirtió en un peso abrumador que hizo que Alejandro sintiera como si el oxígeno se escapara de la sala. Luz, es hora de que pagues tus deudas, dijo el hombre con una voz profunda y raspante. La palabra deudas resonó en el ambiente como un trueno, haciendo que los recuerdos de un pasado oculto se agolparan en la mente de Alejandro. Mamá, ¿qué significa esto? Su voz sonaba como una mezcla de miedo y furia. Ella se encogió en su asiento, y Alejandro sintió que una ola de pánico subía desde su interior. Lo más aterrador era darse cuenta de que su madre había estado atrapada en algo que él no podía comprender de inmediato. Valentina, confundida y asustada, lloró. ¿Qué está pasando, papá? Sin tiempo para explicar, Alejandro se interpuso entre su madre y el extraño. «Lárgate de aquí», gritó, con una voz que no reconocía como suya. El hombre se rió, una risa fría que heló la sangre de Alejandro. «Eres más valiente de lo que parece, niño. Pero no sabes a quién te enfrentas». Y con esas palabras, el hombre se acercó, y el ambiente se volvió electrizante. Alejandro sintió que el tiempo se detenía mientras las sombras del pasado se cernían sobre él. En ese instante, una pregunta atormentadora resonó en su mente: ¿estaba listo para enfrentarlo? Detrás de esa figura amenazante, el mundo de su madre se desplegaba como un abismo, y Alejandro tenía una elección que hacer. La vida que conocía estaba a punto de desmoronarse por completo. Debería rendirse al miedo o dar un paso al frente y luchar por la verdad, por su madre, y por Valentina. Una vez más, su teléfono sonó, atrayendo su atención. Pero no era un mensaje cualquiera, el nombre en la pantalla lo dejó helado. Era de alguien que nunca pensó que volvería a escuchar. ¿Podría ser la clave para todo lo que su madre había estado ocultando? La espalda de Alejandro se tensó mientras miraba la pantalla de su teléfono, el nombre saltando a la vista como una chispa en la oscuridad. Era Clara, su antigua amiga de la infancia, y su corazón comenzó a latir más rápido. «Papá, ¿qué pasa?». La voz de Valentina interrumpió sus pensamientos. «No lo sé, cariño», respondió Alejandro, manteniendo su actitud firme, pero su mente estaba en otro lugar. Clara había sido parte de su vida antes de escapar para alejarse de un pasado lleno de dolor. Por un instante, Alejandro dudó. Lo que decía el hombre detrás de él era innegablemente aterrador, pero la posibilidad de una respuesta, de un rayo de luz en este oscuro laberinto, lo llevó a abrir el mensaje. Con manos temblorosas, Alejandro seleccionó el texto. «Alejandro, sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesito hablar contigo. Te he guardado un secreto que podría cambiar todo». El sentimiento se hizo más intenso. La confusión y el miedo luchaban por tomar el control, pero había algo más, algo que lo empujaba a responder. Tenía que saber más. Antes de que pudiera decidir su respuesta, la figura del hombre se acercó aún más. «Déjala en paz, deja de amenazar a mi madre», gritó Alejandro, aunque la voz en su interior temía que las palabras no fueran suficientes. El hombre lo miró con desdén, como si tan solo su valentía fuera una broma. «Eres un niño muy valiente». Repitió la frase como un eco, con una sonrisa burlona que revelaba que ya nada lo intimidaba. «Pero hay cosas que no comprendes. Las decisiones de tu madre han dejado huellas profundas. Su pasado es su presente. Quizás es hora de que descubras qué tan oscuro puede ser». El sudor comenzó a resbalar por la frente de Alejandro. Las piezas del rompecabezas estaban en su lugar, pero el dolor de lo desconocido anunciaba una tormenta. No solo se trataba de su madre, no era solamente una historia de deudas y secretos. Era algo más grande, algo que podría romperlo al medio. La confusión revivía recuerdos que nunca pensó que enfrentaría. Alejandro, su madre, muy pálida, interrumpió el espectáculo amenazante con un hilo de voz. «No le hagas caso. Él está tratando de manipularte. No sabe lo que habla». El hombre sonrió aún más, disfrutando del desasosiego. «¿Manipularte?». «No, Alejandro,
acá la realidad es que hay cosas que quizás no quieras saber. Cosas sobre tu familia. Cosas que te involucran a ti y a Valentina en su totalidad. Las palabras se colaron dentro de él como dagas. Un nudo en su estómago le decía que se avecinaba un desmoronamiento. En ese instante, el mensaje de Clara volvió a su mente. La curiosidad lo empujaba a descubrir si había algo de verdad en lo que estaba pasando. ¿Por qué deberíamos creer algo que dices?, preguntó Alejandro, su voz más firme de lo que se sentía. Porque soy parte de su pasado, y ese pasado regresa para cobrar facturas. Tómate un momento e imagina que la persona que amas más en el mundo ha vivido en la sombra solo para protegerte, respondió el hombre, sus palabras goteando veneno. Alejandro prorrumpió en un ataque de ira, listo para lanzarse sobre él, cuando Valentina, entre lágrimas, se le acercó. Papá, por favor, no te hagas daño. Su voz, tan suave y llena de amor, lo hizo dudar. Que estaba dispuesto a arriesgar, antes de que pudiera reaccionar, su rostro se iluminó con una idea repentina. Esas palabras podrían ser cruciales. Necesitaba contactar a Clara de inmediato. Pero tenía que actuar con rapidez antes de que el caos se desatara aún más. Dame un segundo, le dijo a Valentina, mientras giraba en dirección al hombre corpulento, ignorándolo, consultando su teléfono, la pantalla se llenó de nuevas advertencias, una en particular se abrió. Era un nuevo mensaje de Clara. Te espero en el viejo taller. Es una cuestión de vida o muerte. Esa frase lo paralizó. ¿Qué significaba realmente? Con ese nuevo hilo de esperanza, comprendió que tenía que ir allí, a ese lugar que la vida lo había obligado a olvidar. La oscuridad le estaba cerrando, y el tiempo se estaba agotando. Madre. Voy a necesitar respuestas. Tú y yo, tenemos cosas que aclarar, dijo Alejandro, mientras se preparaba para enfrentar lo que venga. La tormenta se cernía sobre él, pero había una chispa de determinación que sugirió que había algo que aún podía salvar. Con el hombre aún observando, Alejandro, con Valentina en su mano, se dirigió hacia la salida. Y mientras lo hacía, una nueva pregunta cruzó por su mente: ¿estaba realmente preparado para descubrir el secreto que podría cambiar su vida para siempre? La brisa corría suave por las calles del pueblo, llevando consigo los ecos de risas infantiles y susurros de esperanza. Alejandro, de pie ante el viejo taller donde había crecido, respiró hondo. Estaba a punto de enfrentar no solo su pasado, sino también la posibilidad de un futuro con sus hijas, algo que nunca antes había imaginado. Se sintió más fuerte, más decidido, la puerta chirrió al abrirse, y dentro, un aroma a madera envejecida y metal lo envolvió. Allí estaba Clara, su antigua amiga. Su mirada, llena de nostalgia y determinación, se cruzó con la de Alejandro, y por un momento, todo el pasado ocupó el espacio entre ellos. Gracias por venir, dijo ella, su voz entrecortada. Necesitamos hablar de tu madre. Las palabras estaban cargadas de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué ha pasado? Necesito saberlo todo, respondió Alejandro, su voz firme pero su corazón latiendo en caos. Clara respiró profundo antes de hablar. Luz ha estado lidiando con problemas que quizás nunca entendiste del todo. Sus decisiones, aunque difíciles, fueron por tu bienestar. Alejandro sintió el nudo en su pecho aumentar. ¿Qué tipo de problemas? ¿Y por qué no me dijiste nada antes? Ella siempre quiso protegerte, pensando que se lo hacía por el bien de todos, explicó Clara con tristeza. Pero lo que realmente sucedió es que se metió en algo oscuro, y ahora ese pasado regresa para cobrarle. Mientras Alejandro escuchaba, la sombra del hombre corpulento volvió a su mente. Sabía que cuanto más se adentraban en la conversación, más complicado se volvería todo. Ella necesita ayuda. Yo necesito ayudarla. Clara asintió con gravedad. La única forma de cambiar el rumbo es enfrentar esos miedos. Las gemelas también lo necesitan. Esas sombras pueden arrastrarte más si no actúas rápido. Las palabras de Clara resonaban en su mente mientras recordaba a Alicia y Valentina, esperando su regreso en el hogar de cuidado. La decisión de Alejandro empezaba a cristalizar. No solo necesitaba proteger a su madre, sino forjar un camino donde ellas también fueran libres de cargas.
¿Te gustaría ayudarme a recuperar el control de esto? Necesito que todas estemos unidas, propuso. Por supuesto, Clara respondió, su determinación palpable. Pero debes tener cuidado. Hay caminos que no deseas cruzar. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Alejandro sabía que enfrentarse no solo a su madre, sino a la oscuridad que la había rodeado, era la clave. Mientras se preparaban para salir, Alejandro sonó su teléfono. Era un mensaje. Las gemelas están bien, pero esto es una cuenta regresiva, dijo Clara al ver su expresión. El tiempo se está agotando. Acelerando el paso, Alejandro dirigió su mirada al taller una última vez. Era momento de tomar decisiones que cambiarían sus vidas, el clima en el exterior era variable. La lluvia había comenzado nuevamente a caer, pero Alejandro sintió que esa lluvia ahora representaba limpiado. Juntos, se dirigieron al hogar de cuidado con la determinación ardiendo en sus corazones. Cuando llegaron, las gemelas estaban jugando en el patio, el sol finalmente asomando entre las nubes. El rayo de luz a través de las hojas verdes era un símbolo de esperanza. Valentina levantó la vista y corrió hacia él, con los ojos llenos de deseo, mientras Alicia se mantuvo a la distancia, observando con desconfianza. «Papá, ¿te quedas esta vez?», preguntó Valentina, su voz un himno reconfortante. «Sí, cariño», respondió Alejandro, sintiendo el amor y la urgencia entremezclados. «Y voy a ser el padre que mereces». Alicia, aún titubeante, lo miró con la esperanza que solo un niño puede tener. ¿Y mamá? ¿Volverá a estar aquí? No solo volverá, sino que construiremos juntos. Haremos que todo esto funcione, prometió, mirando a Clara que asintió con una sonrisa nueva. La vida empezaba a llenar los espacios vacíos de sus corazones, los días que siguieron fueron una batalla constante, pero Alejandro se mantuvo firme. Con cada pequeño paso, junto con Clara, la relación con su madre fue sanando heridas. Al principio fue complicado, con las revelaciones de su madre y los secretos saliendo a la luz, pero cada conversación se sentía como un ladrillo en la reconstrucción de su hogar. Finalmente, reunidos en la sala del hogar de cuidado, Alejandro sintió la energía en el aire cambiar, como si incluso las paredes respiraran su nueva alegría. Las niñas, compartiendo risas y anhelos, comenzaron a entender que el pasado no define su futuro. En un cálido día, Alejandro se sentó entre ellas, con la promesa de un nuevo comienzo. Hoy prometo que seremos una familia. La intensidad de su promesa llenó la habitación mientras la risa de las gemelas retumbaba en su ser. Con el tiempo, las cicatrices se fueron curando. Alejandro aprendió que ser un buen padre era más que solo estar presente, era escuchar, comprender y amar sin condiciones. A menudo, las sombras del pasado podrían aparecer, pero juntos encontrarían la luz. Con cada paso hacia la sanación, Alejandro sabía que la historia de su familia, cargada de secretos y dolor, estaba tomando un nuevo rumbo. Y así, el ciclo de dolor se cerraba y uno de amor y esperanza comenzaba a florecer. Ahora que has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte nuestras historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran este viaje de transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este desenlace tan emotivo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia de redención. Tu apoyo es clave.